buenas tardes, ¿cómo están? Enseguida hablamos de salud bucodental y, ojo, de viajes, porque ya podemos ir preparando un calendario de viajes internacionales. Acaba de salir a concurso, está a punto en realidad de salir el concurso de vuelos de Vigo, vamos a llamarlo así, de nuevas conexiones, y se abre un panorama importante, no solo Londres y Bruselas, sino que hay tres posibles ciudades a las que podremos viajar desde Peinador. Enseguida hablamos de ello, pero antes déjenme hablar sobre este libro, El corazón de los ahogados, o mejor, déjenme saludar mejor a su autor, Daniel Fopiani. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Daniel, casi voy a trancas y a barrancas precisamente porque no quería pronunciar o no quería decir mal tu apellido. Llevo varios días diciendo Fiopani y quedándome tan ancha. Fopiani, lo has dicho bien, pero estoy acostumbrado a que lo digan de otra manera, por eso no hay problema. Vale, estaba tan concentrado de verdad en el apellido que tenía problemas para decir el resto de cosas que quería contar. Y de lo primero que quiero hablar, Daniel, está avisado, lo he avisado antes de empezar la entrevista para que esto no lo coja por sorpresa, porque no es habitual, no es de tu libro, no es de tu novela, ni de esta ni de las anteriores. No quiero hablar como compaginas el ejército con la escritura, sino que quiero hablar de la dedicatoria que tú pones en este libro. Ojo, se la voy a leer a los espectadores. He aquí el primer crimen de esta novela. Nos casamos, cariño. Hay pocas cosas que yo haya visto igual de románticas en los últimos tiempos. Quiero saber qué respondió ella. Hombre, me dijo que sí, pero también es cierto que llevamos más de 14 años juntos y bueno, más o menos era una apuesta medio asegurada. Es curioso porque la novela estuvo finalista del Premio Primavera y hace ya pues casi 10 meses, 8 meses que puse la dedicatoria y todo este tiempo he guardado silencio. ¿En serio te aguantaste a que ella pudiera abrir las páginas, no de este libro, sino del ejemplar que le regalaste? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, tremendo. Yo entiendo que ella se lo ha leído porque yo no sé cuánto tiempo has dedicado a escribir este libro por la documentación y por la ambientación. Entiendo que no pudo ser algo rápido de escribir, pero te digo yo que se devora en nada. Sí, bueno, la idea de esta novela surgió en 2009, es decir, hace más de 11 años, cuando empecé a escribir esta novela. Automáticamente, cuando pisé la primera vez la isla de Alborán, tuve claro que quería escribir alguna vez alguna historia sobre aquella isla en algunos aspectos desconocida y además, si podía, hacer un pequeño homenaje, desde la humildad más absoluta, a Agatha Christie, que fue una de las autoras preferidas de mi juventud y con El corazón de los ahogados espero hacerlo con acierto. Oye, el homenaje ya lo vemos, lo vislumbramos o lo intuimos casi la primera página, por lo menos en el primer capítulo, con la aparición de esa canción, de esa melodía, de esa nana que después nos va a acompañar por gran parte de la novela, pero es que ya ahí ya vemos un poco cómo va a ser el libro, porque, bueno, tiene varias tramas, ¿vale? Pero nos centramos de momento en la principal y es una novela trepidante, llena de acción, y ya en las primeras páginas nos encontramos con el primer, suponemos, asesinato, y yo creo que no hago spoilers si digo que no va a ser el único que nos encontremos a lo largo de la novela. No, no, que va, el único no va a ser. La novela, El corazón de los ahogados, está cargada de acción, está cargada de homicidios que se van a suceder uno detrás de otro, un poco con ese ritmo desenfrenado de Diez Negritos, una de las novelas más reconocidas, más leídas en Occidente, de Agatha Christie. Como digo, la isla apenas mide 2 kilómetros de largo, pero cuenta en ese espacio tan reducido, cuenta con el edificio del Faro, donde convivimos los 10 militares que estamos allí destacados, y también cuenta con un cementerio de 3 tumbas y una gruta subterránea que atraviesa la isla de punta a punta. Entonces, todos esos elementos, cuando yo los descubrí por primera vez, cuando estuve allí en primera persona, supe de inmediato que era un escenario magnífico para ambientar ahí un thriller de este tipo, una novela negra. Oye, lo sé porque lo pones en los agradecimientos, aquí inciso, sobre el escenario, sobre la isla, que por otro lado yo creo que es otro de los personajes de la novela, porque bueno, genera una claustrofobia, el clima que también produce angustia, que yo creo que es casi un elemento principal de la novela. Sé que tú estuviste, y lo sé por los agradecimientos, un par de veces en la isla, pero sé también que durante el tiempo en el que escribiste la novela y en el que tu cabeza, tu memoria no daba para más y la documentación no llegaba para ello, tuviste un par de espías por allí, ¿no? Para que te fuesen guiando en el camino. Sí, exactamente. Como digo, la primera vez que estuve fue en 2009 y la segunda en 2011. Hacía muchos años que no pisaba la isla y necesitaba, en el proceso de escritura, recordar algunos detalles
que quizá para los lectores que nunca hayan estado allí puedan pasar desapercibidos, pero yo quería hacerlo perfecto, plasmar la isla tal y como es en la realidad, y en algunos momentos pues me surgieron algunas dudas, que tuve compañeros que tuvieron la bondad y la amabilidad, que estaban allí mismo destacados y me transmitían a través del teléfono o por correo electrónico, resolvían todas las dudas que me iban surgiendo. Compañeros, aquí un punto importante porque yo creo que esto también se nota en la novela. Yo siempre alabo la labor de documentación que muchos autores hacen, no solo para novelas históricas, sino pues también para thrillers o novela negra, porque tienes que hablar con jueces, tienes que hablar con médicos para saber cómo se hace una autopsia, tienes que hablar con muchísima gente. En tu caso se nota que conoces en primera persona la mayoría de los escenarios, el lenguaje, cómo describes, pues por ejemplo, esa, no me preguntes, que soy incapaz de reproducirlo, ¿no? Esa ropa de asalto, por ejemplo, el peso, que es un dato que no solemos tener el común de los mortales. Se nota que te puedes poner en la piel de esos militares. Sí, bueno, tenía mucho interés por escribir por primera vez mi trayectoria editorial sobre el trabajo que practico a diario. Entré con 18 años en Infantería de Marina, hace ya 14 años que he hecho de servicio, y de alguna manera quería compartir con mis lectores, con mis lectoras, parte de la experiencia que haya podido adquirir a lo largo de estos años. Como dice, hay veces que todo se resume a detalles que pueden resultar insignificantes, como el peso que llevamos muchas veces encima en combate o en el adiestramiento, y otros no tanto, como pueden ser documentación que he necesitado a lo largo de la escritura, sobre todo como comenta, sobre el levantamiento de cadáveres, sobre protocolos policiales de investigación, que he tenido la suerte, y siempre tengo la suerte de contar con dos de mis mejores amigos que son guardias civiles y están encuadrados en unidades de investigación. Así que, por un lado, tengo los compañeros del ejército que también me han ayudado en toda la labor de documentación que plasmo aquí en El corazón del ahogado, y también cuento con esos contactos de la Guardia Civil que siempre están ahí presentes, a los que les agradezco todo el apoyo que siempre me han brindado. Volviendo a la trama principal, ya al principio del libro das una pista que yo creo que, bueno, para mí fue bastante importante. Dices algo así como que siempre hay que dejar una vía de escape para evitar el conflicto. Esto pensando en una batalla. El problema es cuando tienes a 10 personas en una isla de la que no pueden salir, no al menos hasta que vengan a sacarlos, y donde van muriendo uno a uno y que saben que el asesino o está por ahí y la isla no es muy grande, o es uno de ellos. Claro, exacto. Creo que lo has resumido perfectamente. En El corazón de los ahogados, los protagonistas no van a tener esa vía de escape para huir ante el peligro, y de alguna manera pues van a mostrar su lado más fiero. Van a mostrar cómo son incapaces, la impotencia de no poder salir de la isla, ya que quedan incomunicados, y esto no es spoiler, y no tienen manera de salir de ahí. Yo creo que también de alguna manera utilizo esa desesperación para mostrar la profundidad, para trabajar la profundidad que tienen los personajes a lo largo de la novela. Es algo de lo que siempre me preocupo en mis libros, de que los personajes no sean lineales, que siempre haya una historia detrás, y que de alguna manera sus lados más ocultos queden a la luz ante situaciones inesperadas o situaciones de urgencia, como vamos a vivir en El corazón de los ahogados. La isla es un personaje principal, pero hay un personaje que evidentemente es el principal, aunque como decimos es una novela coral donde hay contribución de muchos tipos de personas, pese a formar parte de todos del ejército, pero ese personaje principal, y nos damos cuenta un poco tarde, es una mujer, Julia Cervantes, y me gustó eso, sobre todo el comienzo del libro, donde en principio simplemente vemos a una sargento, no a un sargento, no vemos exactamente quién es, luego resulta que es una mujer fuerte, aunque con muchos problemas internos, y se dice algo así en alguna parte del libro, que ningún mando puede mostrar debilidad, pero que si lo hace una mujer puede parecer aún más frágil. ¿Por qué elegiste precisamente a una mujer, y a una mujer con un rango alto, para protagonizar este libro? Bueno, yo creo que aciertan mucho cuando comentan lo de que expongo en el capítulo, que hablo de un sargento, hablo de un mando, no le pongo seso, y de alguna manera pues quería jugar con los prejuicios de los lectores. ¿Cierto? Lo normal es que de primera nos imaginemos que estamos viendo a un sargento, ¿no? A las pocas páginas después vemos que estamos conociendo a la sargento Julia Cervantes, que será la protagonista del corazón de los ahogados.
Me interesaba mucho, tenía mucho interés en hacer un pequeño homenaje también, desde la humildad más absoluta, a aquellas mujeres aguerridas, aquellas mujeres que han jurado también lealtad a la bandera y que día a día trabajan en un ejército donde por norma general está compuesta por un mayor número de hombres, pero que a día de hoy me alegra ver a diario que la integración se ha conseguido totalmente y que ocupan los puestos operativos con la profesionalidad igual o mayor que algunos de los hombres que llevamos allí muchos más años. Daniel, te hago esta pregunta porque, bueno, tú eres relativamente joven, aunque ya llevas 14 años, pero sí es cierto que al principio y no tanto, no era normal ver a mujeres en el ejército y sé, por haber entrevistado a algunas de ellas, lo mismo en el ejército que en la Guardia Civil, ojo, que también es un cuerpo militar, que no lo pasaron bien. Por ejemplo, que en la academia no lo pasaron bien, entonces me ha gustado, la verdad, ver cómo normalizas este personaje también a través de la ficción. Bueno, claro, era la intención. De todos modos, bueno, considero que en la academia no lo pasamos bien nadie, ¿eh? Ni los hombres ni las mujeres. Eso es Creo, así. ya, pero bueno, creo que viste el doble sentido, ¿no? Que no solo no lo pasaron bien por el ejercicio físico y lo complicado del... Oye, Sí, que... de alguna manera en la novela también expreso que a fin de cuentas, aunque a nivel institucional esté conseguido esa equiparación y esa igualdad completa, es cierto bueno, que las mujeres a fin de cuentas, a ser en menor número que los hombres que ejército, pues tienen que tener un poco más de, lo expreso en la novela y el que lo lea entenderá Sí. cuál es el mensaje, quizás un poco más de cuidado a la hora de equivocarse o de errar, porque el ejército, bueno, un error puede dar sensación de falta de confianza, de falta de seguridad, igual que si lo extrapolamos a cualquier otro trabajo donde la seguridad es fundamental, bueno, puede dar la sensación de que como la mujer lleva aún menos tiempo en el ejército, se le ha dado la oportunidad de entrar más tarde, pues puede dar la sensación de que todavía tienen menos derecho a equivocarse, ¿no? Pero en ningún caso es a nivel institucional, es a nivel de mando. Simplemente es una apreciación que yo he podido ver a lo largo de los años que llevo allí trabajando, pero vuelvo a hacer hincapié en que realmente a día de hoy me siento afortunado de vivir en una época en la que la igualdad se está consiguiendo y el cuerpo trabaja para que eso se haga. Daniel, clarísimo. Oye, pero hablando de pasarlo mal, yo decía, creo que lo dije al principio, que nosotros como lectores disfrutamos y sufrimos a partes iguales que con esta novela, pero hay, decía, una trama principal y varias subtramas, una en concreto que además ocupa varios capítulos y que nos hace sufrir pero desde el estómago porque nos pones en la piel de una familia que al final son lo que son, una familia, un hombre y una mujer embarazadas que se ven obligados a huir de la muerte de forma literal. ¿En qué momento? Yo entiendo que tú has visto mucho, porque sé que por tu trabajo has estado en zonas de conflicto y también en zonas de inmigración ilegal, que has visto mucho. Yo no sé si necesitabas vomitarlo y sacarlo, ¿no? Para que todos viéramos cómo sufrían realmente esta gente. Me apetecía mucho también compartir en esta novela pues parte de la experiencia que haya podido adquirir como jefe de los equipos operativos de seguridad, donde he estado varios años trabajando en la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental. Concretamente, la isla de Alborán está situada excéntricamente en una de las vías más utilizadas para la inmigración ilegal, ¿no? Durante muchos años, pues bueno, pues en las operaciones de seguridad marítima, una de las funciones es ofrecer ayuda humanitaria a este tipo de necesidades y durante mucho tiempo hemos estado recogiendo pateras que navegaban sin a deriva o incluso cuerpos que flotaban en el mar o hemos visto en primera persona la desesperación y la impotencia en el rostro de aquellos que huyen de su país, de la guerra, por el simple hecho de darle una vida digna o mayores opciones al hijo que están esperando, ¿no? Yo eso lo he visto en primera persona y me apetecía mucho escribirlo en el corazón de los ahogados y además pues usarlo con literatura, que es como realmente disfruto, pues creando mi propia voz y mi propia narrativa. ¿De dónde sale, por cierto, el título? El título se puede encontrar en la novela, no quiero hacer spoiler, hay un párrafo donde realmente cuento a qué se debe el nombre del corazón de los ahogados.
Bueno, es que yo he tenido una teoría, pero igual no llegué a esa parte. Por si acaso me quedo callada, ¿vale? Me quedo callada, no digo nada más. Sí, otra de las subtramas que yo he visto, no sé si era intención del autor incluirla en la novela como tal, es otro asunto que está de actualidad. Si la inmigración lo está, la desesperación de muchas familias que intentan cruzar a España o a otros países, también la salud mental, sobre todo desde que vivimos en pandemia, por decirlo de alguna manera, se ha puesto en el foco, aunque haya sido un problema que no es de ahora. Y también la salud mental está ahí presente con todos sus tabús, porque bueno, hay uno de los personajes, no sé si se puede contar, que tiene ataques de ansiedad, que tiene un pasado sobre todo complicado, que efectivamente ha tenido que dejar huella de alguna manera en la personalidad y no solamente lo tapa, sino que lo intenta curar. Oye, yo no sé cómo se cura un ataque de ansiedad con Ventolin, pero con la taquicardia que eso produce tiene que ser peor. Sí, puede ser. Julia Cervantes, la protagonista de esta novela, aún no ha superado la muerte de su marido y tiene problemas de depresión e incluso ataques de ansiedad. Esto es un problema que también pienso que aunque se vaya avanzando a paso lento, creo que se está haciendo a paso firme y que también tenemos la suerte de vivir en una época en la que cada vez, como comenta, también puede ser un poco a partir del tema del coronavirus, se está tomando más en cuenta. Yo también, a lo largo de estos años, he visto de que cuando algún compañero ha necesitado en el cuerpo ayuda psicológica o ha necesitado unos días de baja porque no se encontraba bien o porque tenía problemas personales, no ha tenido ningún problema a la hora de que le ayuden en este aspecto. De hecho, quizá me consta que sea más complicado encontrar este tipo de comprensión en trabajo externo, ¿no? En trabajos civiles, por ejemplo, mi novia, mi futura prometida, es camarera, y no sé cómo sentaría en su trabajo, la verdad, que diese la noticia de que no se encuentra bien psicológicamente. Probablemente tuviese mucho más problemas a la hora de que la apoyen en este sentido. Oye, deseando terminarlo, porque ya le confesaba yo a Daniel también antes de empezar esta entrevista que me tiene ansiosa y con ansiedad también a mí. Y igual, por cierto, lo de Cervantes, otro homenaje, más allá de Agatha Christie, entiendo, y también relacionado con el ejército. Hombre, claro que sí. Cervantes fue infante de marina y de alguna manera con el apellido de la protagonista pues he querido hacer un pequeño guiño, claro que sí. Daniel Fopiani, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer. Y ustedes ya lo saben, El corazón de los ahogados lo pueden encontrar en Espasa. Y nosotros nos vamos a volar desde Peinador. El Concello está a punto de sacar adelante el concurso para las nuevas conexiones de Peinador y ya sabemos los destinos, Londres y Bruselas, y un tercer destino a elegir entre las compañías que opten al concurso, Düsseldorf, Ámsterdam o Dublín. De estos, 2 son hubs, con lo que además de consolidar Peinador se busca la mayor conectividad posible con el resto de aeropuertos. Londres, que es un gran destino importantísimo. Bruselas es la conectividad con esta zona vital y central dentro de la Unión Europea. Y después Düsseldorf, que es un aeropuerto con un área de envío turístico muy importante. Ámsterdam sucede lo mismo. Y tanto Düsseldorf como Ámsterdam son aeropuertos hub. Conectividad. Bien, es cierto que la conectividad también la tenemos en Londres. Y la conectividad la tenemos en Madrid, la tendremos en su momento en París. Pero queremos dar el máximo de conectividad y el máximo de viaje de negocios y de viaje turístico con la ciudad. El contrato, que no estará vigente hasta después del verano, durará casi 3 años, 38 meses, entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de diciembre de 2021. Aparte, se busca también la conexión con París. Estas conexiones se suman a las ya existentes, con 5 compañías operando en la actualidad en Peinador y 14 destinos nacionales en época estival. Cubrimos, en el verano, cubriremos Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Sevilla, Málaga, Santander, Ibiza, Alicante, Menorca, Lanzarote. Completaremos después con Londres y con Bruselas, y después una de las 3 opciones, ¿no? O Ámsterdam, o Düsseldorf, o Dublín. Así que seguimos impulsando el aeropuerto de Vigo. Las compañías que opten al concurso podrán elegir desde qué aeropuerto operan en el caso de Londres.
Y vamos a hablar de salud bucodental. Clínica Dental Cedovat patrocina esta sección. Y lo hacemos como siempre con Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Bueno, yo no se me ve ahora ya por la mascarilla, pero siempre saludo a Cristian con una sonrisa, aunque casi hay que ponerse un poco serio porque vamos a hablar de temas graves, ¿no? Casi siempre hablamos de cuestiones solucionables y muchas veces con cuestiones relacionadas con la belleza de la boca, pero en este caso, y coincidiendo con la celebración de la semana pasada del Día Internacional contra el Cáncer, vamos a hablar de un cáncer que por desgracia también afecta directamente a los pacientes de los dentistas, como son los de la boca y la faringe, ¿no? Sí, es una patología que por suerte, vamos a decirlo así, nosotros los dentistas somos la primera línea o la primera médico, vamos a decirlo así, que puede detectar de forma precoz el cáncer, porque bueno, pues el paciente pues, bueno, siempre puede venir con una lesión en la boca que no cicatriza bien y que bueno, pues lo podemos derivar al maxilofacial o a su médico de cabecera o incluso hacerle nosotros una biopsia y hacerle un estudio anatomopatológico para ver si hay una lesión precancerígena o posible malignación de la lesión. Nos lo dicen siempre desde la Asociación Española contra el Cáncer, para curar la enfermedad, que se cura y cada vez en un mayor porcentaje, lo importante es una detención precoz y de ahí de nuevo pues la importancia de vigilarnos a nosotros mismos, pero también de con aquellos médicos que debemos tener o con los que debemos tener una consulta periódica, acudir a ello. Hablemos de ginecología, por ejemplo o de los dentistas, ¿no? Sí, en mi área, por ejemplo, vamos a decirle pues a todos los que nos ven que revisen su boca y bueno, por las pequeñas lesiones que pueden aparecer, pues por ejemplo úlceras que en 7-14 días, por ejemplo un afta que no cicatrice en 7-14 días, pues bueno, pues puede ser que puede ser un síntoma o un signo de que algo pasa mal, ¿no? Sobre todo localizaciones frecuentes donde aparece el cáncer de boca, pues borde lateral de la lengua, zona retromolar, que es la parte de la encía que está por detrás de las muelas del juicio de abajo, en la parte mandíbula, y sobre todo base de la lengua y un poco pues raramente en el paladar, pero bueno, que son eso, siempre lesiones que no desaparecen a 7-14 días, heridas, lesiones blanquecinas, que podrían ser hongos, que mucha gente, bueno, pues tengo una lesión blanca y bueno, pues le tratamos primero con la candidiasis y vemos que puede ser una infección micótica, pero si no pasa, pues entonces le hacemos una biopsia y ya podemos determinar si hay cáncer o no. Ojo por aclarar, que no es lo mismo cuando dices llagas que cuando dices lesiones. Las llagas entendemos que nos duelen, que no hace falta verlas, pero esas lesiones blanquecinas pueden no provocar síntomas más allá del evidente, ¿no? del visual. Sí, más o menos si el paciente tiene una herida un poco abultada, con zonas pues irregulares, edematomosas, enrojecidas y que duelen y que le duele la garganta y tiene fiebre, pues bueno, y que no pasa con ningún antibiótico ni ninguna medida preventiva básica, pues entonces ahí es donde puede haber algún tipo de problema y sobre todo si es fumador o alcohólico, una persona que bebe mucho alcohol, pues ahí son los riesgos más típicos que puede existir. Oye, ¿es feo preguntar esto o feo de alguna manera? Porque lo de las estadísticas cuando hablamos de personas es relativo, pero ¿qué pronóstico tiene este tipo de cáncer? Pues es un poco según la localización. Es como todos los cánceres tienen sus estadios, pero si por ejemplo cuando hacemos una biopsia y nos dicen que es un A1 o un A2, pues bueno, realmente es quitar principalmente la lengua, extirpar la lengua y nada, después un tratamiento de quimio y radio muy básico, pero bueno, que si lo cogemos a tiempo, las pequeñas lesiones y siempre vigilamos eso, pues es un cáncer que bueno, pues tiene una alta mortalidad porque como está una herida ahí, no le prestas atención y eso va avanzando, pero bueno, si hay pacientes que están muy preocupados y muy pendientes de cualquier herida que tengan, pues que acudan porque bueno, pues que se puede salir de ello muy fácilmente, entre comillas. Esta es la principal cuestión, creo yo, en la que debemos incidir y por eso es importante hablar de estas cosas, aunque bueno, sean menos optimistas o menos positivas que de las que hablamos habitualmente. Que una herida permanente, una herida que lleva mucho tiempo en la boca o una mancha, no es algo normal y siempre que haya algo que se escapa de nuestra normalidad, aunque no nos toque todavía cita con el dentista, lo ideal es acudir
y consultarlo. Qué malo será que piensen, pero qué escandaloso es este, ¿no? Sino todo lo contrario. No, claro, decía, a lo mejor es una única en plano, que es una... bueno, líquen plano, una leucoplasia, que son lesiones que a veces no son malignas del todo, pueden malignizar, y si la tenemos, pues tenemos una revisión periódica y dar un tipo de tratamiento, pues bueno, se mantiene frenado ahí, y es como cualquier lesión que podemos tenerlo vigilado y que no haya... que no malignice, en este caso. Cristian Docampo, muchísimas gracias como siempre por venir, por acudir, por contarnos, explicarnos, porque siempre aprendemos contigo. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes gracias por estar ahí también al otro lado del televisor, mañana de nuevo aquí entre las 2:30 y las 3.